En el 2019, desde Fundación Carisma, junto a IFARMA, Misión Salud, el Centro ISUR de Colombia e Internet Lab de Brasil, celebramos la selección de Colombia como la sede principal del Congreso Mundial de Propiedad Intelectual e Interés Público, que se realizaría de manera presencial en la ciudad de Cartagena de Indias durante 2020. Como ya sabemos qué pasó en este año, vinieron las preguntas de si realizaríamos el evento, qué formas adoptaría o si en últimas tendríamos que cancelarlo. Junto con la incertidumbre, el mundo empezó a recibir el impacto de la pandemia, no solo a nivel sanitario, sino también en la ciencia, la cultura, la política y la economía. Una crisis global sin precedentes que, por supuesto, tocó de frente nuestro campo de interés, la relación y las tensiones existentes entre la propiedad intelectual y el interés público. Así nació la IP Week 2020, la primera semana virtual de la propiedad intelectual, el interés público y la COVID-19. Un espacio de encuentro para que investigadores e investigadoras relacionados con el tema de la propiedad intelectual y el interés público nos encontráramos y compartiéramos nuestras reflexiones e investigaciones sobre el impacto de la pandemia en la propiedad intelectual y de la propiedad intelectual en la pandemia. Fue una experiencia enriquecedora en la que ganamos una visión general de la situación de la propiedad intelectual en el mundo. Sin embargo, la pandemia continuó y nos llevó a un confinamiento global histórico que acabó con la esperanza de tener el Global Congress presencial en Colombia. Así nació la IP Week 2021, una semana en la que nuevamente, entre el 25 y el 29 de octubre, activistas y académicos de todo el mundo presentaron sus trabajos, experiencias y aprendizajes, en alguna medida frutos de la pandemia. Durante la semana vimos la necesidad de repensar el modelo de protección de propiedad intelectual e innovación que está por detrás del desarrollo de nuevas tecnologías en salud, particularmente de las vacunas, dado que el modelo actual amplió la brecha entre los países ricos y pobres, pero además vulneró el derecho a la salud de millones de personas, particularmente en el sur global. Además, nuestras discusiones durante la semana nos permitieron vislumbrar abordajes alternativos a este modelo que nos permitan continuar con la innovación biomédica sin sacrificar el interés público ni la protección del derecho a la salud de las personas más vulnerables. A la par que se configura el escenario apremiante que describe Claudia Vargas, IFARMA y Misión Salud contribuyen con una caja de herramientas para el estudio del impacto de medidas de propiedad intelectual en acceso a medicamentos. Esto con base en un modelo desarrollado por los investigadores Joan Rovira y Miguel Cortés Gamba. En esta caja de herramientas se cuenta con un repositorio bibliográfico desarrollado por IFARMA y con un libro manual y aplicativo informático editados por Misión Salud. El Congreso Global mostró una vez más la necesidad de hablar del maximalismo en el derecho de autor. Se trata de recuperar el equilibrio a un sistema que se ha convertido en una verdadera arquitectura de control, pero además nos mostró cómo ese maximalismo se exacerbó durante la pandemia con temas como investigación, educación o cultura en contra de las personas más vulnerables. Además, en el Congreso Global no solamente escuchamos sobre los principales problemas, vimos también propuestas de solución y tenemos preguntas que nos van a permitir construir uma nova agenda de investigação. Esse ano, os temas de direito à educação, à cultura e à pesquisa no ambiente digital ganharam proeminência. Instituições de memória apresentaram suas reflexões sobre empréstimo digital controlado por bibliotecas, e acadêmicos debateram limitações e exceções aos direitos autorais para a mineração de textos e dados e para o desenvolvimento de inteligência artificial. A gente teve também a oportunidade de ouvir as experiências de organizações latino-americanas sobre direitos digitais e processos democráticos. A gente organizou também um encontro de apresentação de artigos e pesquisas incipientes para refletir sobre as mudanças que vem ocorrendo no campo de discussão de direitos digitais e de direito autoral, com o desenvolvimento, o nível atual de desenvolvimento das tecnologias, quer dizer, o que tem que ser transformado nesse campo para a gente conseguir ter uma discussão profícua sobre acesso ao conhecimento e acesso à cultura. Reeditamos en el marco de la Semana de la Propiedad Intelectual este año
lo que en congresos anteriores, especialmente presenciales, hacíamos como sesiones especiales simultáneas o cursos precongresos. Este año lo convertimos en una sección transversal a todos los temas relativos a propiedad intelectual, porque en los acuerdos comerciales se tocan todos los temas y se toman decisiones en todos los temas de propiedad intelectual. Aunque el tema de acceso a medicamentos es el que en acuerdos comerciales suele tener la mayor relevancia. Por eso hicimos una presentación a la que se hizo referencia sobre un repositorio y una metodología de hacer estimaciones de impacto de los trabajos de propiedad intelectual en los tratados de propiedad intelectual. Este año, por primera vez, el Congreso Global acogió una línea de reflexión y discusión en torno a los conocimientos tradicionales y diversos, para examinar las particularidades de los temas de propiedad intelectual en relación con los intereses, libertades y derechos de acceso de los grupos indígenas y de las personas en condición de discapacidad. Con más de 30 sesiones en 2020 y más de 50 en 2021, y más de 1000 asistentes y participantes, sesiones en 3 idiomas y presentaciones desde todos los continentes, cerramos nuestro turno como anfitriones del Congreso Global de Propiedad Intelectual e Interés Público. Agradecemos al Programa de Justicia Informacional y Propiedad Intelectual de la American University por esta delegación durante 2 años. Esperamos seguir contribuyendo al fortalecimiento de una comunidad global de académicos y activistas que se piensan estos temas y que buscan un equilibrio justo entre los derechos privados de propiedad intelectual, el interés público y los derechos humanos.